Ignacio Puig Moreno es un emprendedor tecnológico argentino, fue Chief Business Development Officer en Acámica, es ingeniero industrial por ITBA y por UPenn, trabajó en Management Consulting antes de dedicarse a lo que más le gusta, que es crear experiencias transformadoras. En 2013 cofundó Acámica, la academia tecnológica online que es líder ahora en América Latina y ayuda a miles de personas en su transformación digital a través de carreras ágiles y efectivas creadas junto a principales empresas del sector. Es conferencista y alumni en Global Shapers del Foro Económico Mundial, y lo acompaña hoy Fernando Márquez, que es médico neurólogo, especialista en neurorehabilitación, es maestrando en informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y está recibido de Data Scientist en Acámica también. Él es miembro del Laboratorio de Neurociencias Computacionales del Instituto de Inteligencia Artificial Humana, que es el UMAI, y es investigador del Instituto de Investigaciones en Psicología Básica y Aplicada, el IIPBA. Bueno, les cedo la palabra a Ignacio y a Fernando para que nos den su presentación. Gracias. Excelente, bueno. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ya cerrando el día, así que espero haya sido interesante todo lo que hayan escuchado y que esta última charla también así lo sea. Voy a compartir pantalla un segundo. ¿Me avisan? ¿Se ve la pantalla ya? Sí. Fenómeno. Bueno, vamos de frente, que venimos un poco atrasados con el horario, pero son cosas totalmente normales. Hoy vamos a hablar justamente de lo que es el aprendizaje del Data Science para profesionales de la salud. Si no saben bien qué es el Data Science, pero igual supongo que algo ya durante todo el día ya lo han visto, pero lo vamos a abordar de todas maneras. Y obviamente me acompaña Fer, porque la idea también es que puedan recibir un poco la experiencia de un colega, ¿no? del mundo de la salud. Pero antes de meternos en lo que es Data Science, creo que es importante mencionar que la tecnología se ha comido al mundo. Nos gusta siempre comenzar por entender y poner este marco de referencia, ¿no? Este año 2020 que ha sido tan especial, lo que hemos visto es un aceleramiento de algo que ya venía sucediendo, ¿no? Que la tecnología está en cada espacio, cada lugar, cada momento de nuestras vidas, tanto de lo personal como de lo profesional, ¿no? Desde que mandamos un mensaje de WhatsApp para organizar una juntada, a obviamente las videoconferencias, que creo que estamos todos un poco ya bastante acostumbrados este año. Tenemos la tecnología que está desde específicamente las áreas de infraestructura de sistemas, definitivamente, pero ya sabemos que están en marketing, en logística, en las áreas administrativas, etcétera. Y tenemos tecnología ya no solo desde, no sé, industrias como las financieras, la banca, sino también que lo vemos definitivamente en educación y obviamente en salud. Así que la tecnología ya no es algo optativo. Esa gran frase de la tecnología no es para mí, es algo que creo que tiene que caer en desuso. Y si bien no todo el mundo tiene que saber crearla, sí es importante entenderla y obviamente animarse a poder utilizarla para, bueno, obviamente crear o por lo menos liderar equipos que la estén utilizando. Bueno, ya nos presentó Fernando, pero de nuevo, yo soy Ignacio Puig Moreno, soy uno de los cofundadores de Acámica, una academia que comenzamos hace 8 años, de la cual ahora les voy a relatar un poco más. Y Fer, si te querés presentar brevemente también. Bueno, gracias Nacho. Hola a todos y todas. Mi nombre es Fernando Márquez y yo soy neurólogo, soy especialista en neurorehabilitación, en resumen, ya nos presentaron, y me egresé de la carrera de ciencias en Acámica. Así que eso. Excelente. Bueno, por Fer ahora. es uno de los referentes para nuestra carrera de ciencia de datos, porque encima también, bueno, como médico, le ha dado una visión y una aplicación muy interesante. Ahora bien, ¿qué somos en Acámica, no? Acámica somos un espacio que comenzó hace 8 años, somos una empresa, y nuestro propósito ha sido siempre enseñar habilidades digitales de una forma distinta, ¿no? Una experiencia que sea ágil y efectiva. Empezamos Acámica con la intención de darle una refrescada a lo que es la educación. Justamente este año, de nuevo, nosotros veníamos apostando por lo que es la educación a distancia desde 2013, y este año, bueno, nos encontró preparados, pero también ha sacado a la luz todos los desafíos que tiene las propuestas educativas tradicionales, y desde Acámica lo veníamos haciendo, ¿no? Proponiendo una forma de aprender distinta, ¿no? Una forma de enseñar distinta, que esté bien orientada a las tendencias
del mundo de hoy, ¿no? Que por un lado son, que sea bien pragmático, ¿no? Uno que aprenda haciendo, aprenda trabajando, bien orientado como se trabaja en la industria, y también con otro tipo de propuestas colaborativas y propuestas que justamente vayan en la construcción, que es como hoy se vive la tecnología y que estas formas de la tecnología están impactando en las distintas áreas, ¿no? O sea, se han escuchado hablar de Silicon Valley, ¿no? Esta zona de San Francisco, en California, en Estados Unidos, como el epicentro del desarrollo tecnológico. Nosotros solemos decir que Silicon Valley no es un lugar, sino que es una forma de pensar. Y esa forma de pensar la hemos puesto a disposición de lo que es la educación que ofrecemos. Y que básicamente el propósito de Acámica como academia es justamente acompañar a las personas, no importa sus orígenes, sus backgrounds, sus estudios, sus áreas profesionales, en esta transformación digital que se da también como transformación del mundo y que justamente queremos que sea con una transformación en pos de cosas positivas, ¿no? Y de nuevo, este nuevo año 2020 nos ha puesto en el foco que la tecnología es más necesaria que nunca para todo tipo de situaciones, específicamente y justamente las que están vinculadas a la salud, ¿no? En Acámica nos hemos concentrado en enseñar 4 carreras que duran 7 meses, y muy específicas en estas profesiones. Por un lado, lo que es el desarrollo web full stack, que tiene que ver con lo que es programación, quizás han escuchado hablar, que la programación es como el lenguaje que usan las computadoras, ¿no? Lo que es el diseño UX, UI, que tiene que ver con el diseño digital, para que, ¿por qué vos ves que un botón arriba a la derecha es de tal color, o en el Zoom acá, cuando te vas, el botón está en rojo para irse, ¿no? Bueno, todo eso es el diseño de las experiencias, ¿no? Cómo se usa diseño para resolver situaciones digitales. El desarrollo web frontend es otra especificidad de lo que es el desarrollo web full stack, que es para crear aplicaciones y sitios web y demás. Todo este tipo de programas están hechos para empezar desde cero, y bueno, y obviamente la ciencia de datos, que es lo que vamos a hablar específicamente hoy, y como una particularidad de lo que hacemos con Acámica es creamos estos programas con la industria. ¿Por qué? Porque hoy el conocimiento de lo que es tecnología está principalmente en las empresas de tecnología, y entonces, como la tecnología se mueve tan rápido, ¿no? Hemos decidido acoplarnos a ese sistema, ¿no? Y trabajar en conjunto con las empresas para poder armar estos programas, para poder certificarlos y para poder también nutrirnos de ese talento que luego, después de hora, que es cuando enseñamos con Acámica, o sea, después de hora, digamos, del horario de trabajo, sean estos mismos profesionales o estas mismas profesionales las que nos transmiten estos conocimientos. Y nada, Cifer, te doy la palabra a vos para que lo bajes a tierra de lo que es el mundo de la salud. Bueno, gracias, Nach. Bueno, como les decía, yo soy neurólogo y me especialicé en neurorehabilitación. Al comenzar mi subespecialidad en junio de 2018, conocí el caso del paciente que están viendo acá. Vamos a decir que es Juan para proteger su identidad. Es un paciente con una lesión traumática cerebral gravísima, paciente de aproximadamente mi edad. Obviamente uno empatiza mucho más por ahí con los semejantes en edad. Y bueno, la gran discusión de este paciente, que quedó con una secuela neurológica importante, un deterioro del estado de la conciencia muy importante, casi cercano al coma, por ponernos en palabras menos técnicas. La gran discusión que teníamos en el equipo es, ¿Juan va a recuperar o no va a recuperar la conciencia? Porque eso determinó un poco cuál era el abordaje terapéutico que íbamos a hacer en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y qué es lo que vamos a conversar con la familia. Es la pregunta clásica que nos hacen en neurorehabilitación, y es la pregunta clásica a la que nos enfrentamos los médicos en general. ¿Qué va a pasar con nuestro paciente? ¿Tiene o no tiene esta enfermedad? ¿Le va a ir mejor si lo trato con este medicamento o con otro? ¿Sí? Entonces, ese es un poco el desafío que nos enfrentamos habitualmente. Por suerte, la próxima, con este paciente tuvimos suerte y Juan recuperó la conciencia después de un año de estar con una gran secuela. Y lo que sucedió fue que él, ya habiéndose recuperado después del alta, le preguntaba a él mismo, a sus amigos, cuán grave pensaron que eran, si había evolucionado lento. Y lo curioso es que esta es la pregunta que nos hacíamos nosotros, ¿no? Que nos hacemos siempre los médicos. ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué tan lento está evolucionando? ¿Qué va a suceder? Bien, siguiente. En ese sentido, entonces,
la pregunta más genérica que nos hacemos en medicina es ¿cómo podemos mejorar las predicciones en medicina, ¿no? ¿Cómo podemos saber con certeza cuál es el diagnóstico, cuál es el mejor tratamiento a futuro? ¿Qué va a pasar con el pronóstico de nuestro paciente? La siguiente. Yo les cuento un poco esta historia porque esta historia coincide con sincrónicamente, digamos, es sincrónica a mi acámica, donde yo encontré en la ciencia de datos una nueva herramienta para abordar viejos problemas, ¿no? La discusión está de pronóstico, nos pasa a todos, es transversal a todas las especialidades, y existen formas de abordarla, pero en la ciencia de datos de alguna manera encontré nuevas herramientas, ¿sí? Pero vamos a charlar un poquito primero qué es la ciencia de datos. Y para arrancar, lo que tenemos que hacer hincapié es, la ciencia de datos conjuga, digamos, los saberes de distintas disciplinas como la matemática, la estadística, las ciencias de la computación y el dominio del experto del problema del cual uno está tratando. Y al articular todos estos saberes, podemos tener nuevas formas de abordar problemas desde los datos. Es decir, podemos analizar los datos más en profundidad, explorar los datos y que eso nos permita convertir los datos en información, la información en conocimiento y mediante el dominio de los expertos aportar un valor agregado en la toma de decisiones basadas en datos. Hace un tiempo que ya, si bien siempre hemos hablado de la medicina basada en la evidencia, hoy hay una tendencia a hablar un poco más de la medicina basada en datos. Tal es así que incluso grandes revistas, por ejemplo como Nature, te solicita para publicar que publiques el código, que publiques los datos, es decir, hay todo un movimiento de ciencia transparente vinculada a la ciencia de datos. Siguiente. Entonces, ¿qué oportunidades nos da aprender ciencia de datos a los profesionales de la salud? La realidad es que en mi experiencia personal me cambió radicalmente la forma de pensar los problemas, abordar los problemas y ejecutar los problemas en la investigación e incluso en otras áreas del desarrollo, ¿sí? Aprender el lenguaje de programación puede ser inicialmente un desafío, pero es una enorme oportunidad para automatizar procesos, para investigar fundamentalmente, como les decía. Hoy es clave y las publicaciones científicas en este sentido han venido aumentando exponencialmente todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos y por ahí lo que es más el núcleo de la ciencia de datos es el aprendizaje automático o el machine learning. La próxima. Y entonces, ¿cómo fue aprender ciencia de datos en Acámica? Bueno, como les dije, inicialmente es un desafío para los que venimos de la salud, pero nos puede brindar herramientas enormes. Y lo que necesitamos fundamentalmente al inicio es tener mentores que nos guíen en este aprendizaje y con quienes aprendamos no solo los saberes, sino a saber hacer, digamos. Porque no es lo mismo saber que saber hacer. Y en Acámica, fundamentalmente lo que aprendimos son habilidades duras que tienen que ver con las distintas disciplinas que les mencioné, que conjuga la ciencia de datos, y habilidades blandas que tienen que ver un poco más con la gestión de los proyectos y la organización, fundamentalmente las metodologías ágiles, que fueron, en mi caso, un mundo totalmente nuevo. Me cambió también la manera de encarar los proyectos en general y los proyectos de Data Science en particular, porque el mundo del software está muy vinculado a las metodologías ágiles y los médicos venimos muy acostumbrados a trabajar con metodologías tradicionales. Entonces es un gran valor agregado también en cuanto a el abordaje de todos estos proyectos. Por ahí hay mucho para hablar, vamos a tener un espacio para preguntas, pero bueno, nada, le tengo que ceder un poco la palabra a Nacho para que les termine de contar un poco más sobre esta experiencia. Bueno, gracias, Fer. Sí,
optamos por tratar de acotarlo dado el tiempo que tenemos, pero obviamente si hay preguntas específicas de la experiencia de Fernando, creo que va a ser muy relevante e interesante porque justamente como decía Fer, desde la propuesta educativa que traemos a Cámica es, bueno, cómo nos actualizamos en función del mundo al que vivimos, del que venimos, ¿no? Y del que estamos acostumbrados. Por eso también el cómo aprendemos es un poco más genérico también, desde lo pedagógico que traemos de Acámica, y con una experiencia híbrida, ¿no? Y por híbrida hay toda una propuesta que es sincrónica, donde tenés justamente algún experto o experta en el tema, que te transmite no tanto el conocimiento teórico, ¿no? O sea, porque eso ya puede ya ser un commodity, ¿no? Entendamos que cuando uno se adentra en un nuevo campo de conocimientos, hoy ya Internet nos llena de temas, pero también nos comparte la bajada de eso a lo real, ¿no? ¿Cómo es un día a día siendo data scientist, no sé, dependiendo del profesional que te toque, si es que trabaja en cierta industria o es consultor o consultora para otras? Y ahí es donde viene también lo que decía Fer respecto a, bueno, si sabe en particular también más de tu rubro o lo que vos le podés aportar sobre tu rubro para que juntos puedan ir trabajando y en esos espacios de sincronía ir aprendiendo el uno del otro, ¿no? Y después obviamente todo lo que es asincrónico es porque con Acámica lo que siempre propusimos, y esto es interesante, como no importa el rubro donde uno se desarrolle, o sea, no ser solo consumidores, sino creadores, ¿no? Somos una empresa que desarrolla su propia tecnología de enseñanza, ¿no? Y esa plataforma que ustedes ven en pantalla lo que propone es adaptarlo a que te pueda ir guiando en lo que debes hacer, tanto de los proyectos como obviamente del aprendizaje teórico y del aprendizaje que vas haciendo con otros pares, ¿no? O sea, el aprendizaje ya sabemos que no es solo unidireccional, docente-estudiante, sino que se da de estudiante-docente también y estudiante-estudiante. Todo eso bajado a una propuesta que justamente es, bueno, la tecnología se comió el mundo, y por eso, para darle un pequeño cierre, es esto. A ver, me pasó a mí hace 8 años, o sea, si bien yo formalmente estudié ingeniería industrial, no necesariamente la tecnología era lo principal que veíamos, pero animarse a que realmente yo lo podía aprender, ¿no? Y sobre todo, y creo que voy a reforzar este mensaje para dar paso a preguntas, es, de nuevo, lo que vimos este año. En salud este año vimos que si no implementamos tecnología, la pandemia nos domina, ¿no? Entonces, el animarse, el que ustedes estén hoy aquí en este simposio que me parece fantástico, y que animen a otros colegas a que lo hagan, creo que es el puntapié como para llevar la disciplina al siguiente nivel. Así que muchas gracias, y no sé si hay preguntas para mí o para Fer definitivamente, ¿no? Muchas gracias, Ignacio y Fernando. Vamos a abrir las preguntas en el chat. Acá tenemos 2 preguntas. Tengo una pregunta que dice: si bien los datos en la industria de la salud pueden ser muy sensibles, ¿existen condiciones mínimas para poner un modelo de Machine Learning en producción? Fer, ¿querés responder? Estaba buscando la pregunta en el chat. No, es Bueno, que me la mandaron en forma privada, por eso no aparece en el chat. bien. La No, leo bueno, otra vez. dale, gracias. Sí. Dice, si bien los datos en la industria de la salud pueden ser muy sensibles, ¿existen condiciones mínimas para poner un modelo de Machine Learning en producción? Bueno, la sensibilidad de los datos es una cosa por un lado, y por otro lado, a ver, hay que saber que hemos acotado un poco la presentación, pero la ciencia de datos tiene incluso subespecialidades. Por ahí uno, cuando va aprendiendo en este desafío de incorporar estas nuevas herramientas, uno va conociendo un poco más que hay gente que se especializa, por ejemplo, en poner en producción un modelo. Lo importante es siempre, primero,
poder validar el modelo apropiadamente para determinar la generalización a nuevos datos. Ese es el gran valor agregado del Machine Learning, porque por ahí los modelos predictivos de la estadística tradicional son de alguna manera un poco más explicativos de un fenómeno, y por ahí el valor agregado del Machine Learning es que podemos explicar futuros fenómenos de una manera más individualizada. Ponerlo en producción es todo un mundo aparte, ¿no? Y a veces tiene un gran costo. Pero yo no sabría responder si hay un límite a partir del cual decimos, bueno, a partir de acá sí. Yo creo que el primer límite es un modelo que tenga métricas apropiadas, como las que ya conocemos en medicina: sensibilidad, especificidad, certeza o el accuracy que decimos en inglés. Y hay otras métricas, algunas más en ciencia de datos que utilizamos. Y estaba viendo, no sé si Nacho querés responder la otra. Yo estaba pensando porque pidieron un ejemplo. Perdón, no sé si está respondida la primera pregunta, Fernando, al que preguntó. Sí, quería aprovechar tal vez para, acá dicen sí, gracias. Acá, quería aprovechar para enganchar, hay una pregunta muy relacionada que decía, dice, ¿en qué nivel de evidencia podríamos hablar que queda el Data Science en medicina? Que está un poco relacionado tal vez con lo que Fernando explicaba recién, de que en realidad hay ciertas métricas de validación que hay que obtener en cada caso particular, ¿no es cierto? No sé, digamos, es una técnica predictiva o una técnica diagnóstica en algunos casos, y tal vez venía muy relacionado con lo que estabas diciendo recién, y no se puede dar una generalización del método ya sabemos que tiene cierto nivel de evidencia, ¿no? Habrá que ver cada aplicación, la performance que tiene en un escenario clínico específico, ¿no? Es una pregunta muy, muy relevante porque hace a lo que es la aplicación al campo de la salud. Perdón, te interrumpí, Fernando, pero era porque leí esta pregunta que estaba totalmente relacionada con la de recién, porque hablaba de cómo se puede pasar a producción o cómo se puede implementar una de estas herramientas. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿de dónde se pueden sacar datos de medicina para entrenar los distintos modelos? Es una muy buena pregunta. Qué pregunta esa. Bueno, es una muy buena pregunta y creo que es muy compleja. Datos, hay un crecimiento exponencial de los datos. De hecho, hay un programa, está muy bien cuantificado en un estudio del NIH, en un programa de Big Data para la salud, donde se han medido el crecimiento exponencial de los datos en medicina. El problema es que a veces de muy buena calidad. Por ahí nosotros hablamos de datos estructurados y datos desestructurados. Si vamos a hablar de imágenes por ahí, que son datos desestructurados, por ahí ya tienen un formato, digamos, se guardan de una manera que paradójicamente, bueno, se les llama desestructurados, pero suelen estar un poco más ordenados de lo que los médicos escribimos, que todo el mundo nos critica, y que tienen razón en esa crítica de cómo escribimos las historias clínicas, que sería nuestra otra gran fuente de datos para modelos por ahí más clínicos, digamos, en los que uno pensaría en trabajar como trabajamos habitualmente con un Excel, por ejemplo, ¿sí? Datos que le llamamos tabulares en la ciencia de datos, ¿sí? Pero existen también fuentes de datos. Hoy hay todo un movimiento de ciencia libre y transparente, que también yo me acerqué un poco introduciéndome en este mundo, en el cual se comparte mucho código, se comparten bases de datos. Por ahí depende, como siempre nos respondían en Acámica, que nos reíamos, depende del problema, ¿no? Y es la verdad en realidad. O sea, depende qué es lo que los datos que uno quiera buscar. ¿Cuál es el modelo que uno quiere entrenar? Por supuesto que la respuesta a esa pregunta va a depender de eso. Pero en términos generales hay grandes bases de datos que se comparten, existen plataformas como Kaggle, por ejemplo, donde se externalizan el desarrollo de los modelos y se suben las bases de datos, existe GitHub también. Por ahí uno se va acercando más a estas herramientas en la medida que se mete un poco más. Abrimos para una última pregunta, que me dicen que le preguntaban a Ignacio recién por ejemplos de aplicaciones de Data Science para gestión en salud.
Claro, porque Sara preguntó si era data science solo, o sea, o siempre de investigación, o también si hay para aplicaciones para gestión, como por ejemplo optimización de procesos en una prepaga, prestador. Yo le dije que sí, que definitivamente sí. O sea, imagínense que ciencia de datos o los submundos que hay específicos de inteligencia artificial o machine learning, ¿no? Porque una cosa es analizar la data y extraer información, otra cosa es generar modelos predictivos, se pueden implementar para cualquier lugar donde podamos identificar que podemos recolectar información y que podemos extraer algo de información de esos datos, ¿no? En específico, estoy tratando de pensar alguno que me acuerde que se utilice. Por ejemplo, yo estaba investigando uno que es más de Estados Unidos, que es una aplicación que ayuda a la gente a tener recordatorios para tomar sus medicamentos, ¿no? Y lo que estaban haciendo es que a partir de toda esa data que estaban recolectando, ya de 5 millones de usuarios, respecto a la toma de medicamentos, desde allí poder desarrollar un modelo de negocio que tenía que ver con predecir cuándo podía llegarse a cometerse un error en esa ingesta y por ende tener algún tipo de funcionalidad que eso lo pueda prevenir. O sea, la verdad que lo leí por encima, pero es como para decirte, Sara, no sé, ahora, Fer, vos, Fer Márquez, si querés, si sabés alguno también para contar así, pero en realidad la ciencia de datos y observar el mundo de la salud, lo voy a responder más como un emprendedor, está pero atestado de oportunidades donde se puede llegar a implementar y desarrollar aplicaciones, desarrollar servicios, desarrollar sistemas. Yo leí, no sé si es la pregunta que aparece de Jorellana, no, perdón, la de arriba, de Sara Figueroa, es la pregunta que decías, Fernando, de ¿podrían dar ejemplos de aplicación de data science en Argentina? Puede ser, es lo mismo, sí, que no Bueno, necesariamente sea de gestión explícito. rápidamente, uno, a ver, si hacemos referencia a gestión, uno podría generar, que ya existen algunos modelos para predecir, digamos, la cantidad de ingresos que van a haber en un determinado tiempo, un día específico de la semana, y en base a eso gestionar los recursos humanos, por ejemplo. Pero yo por ahí me interesan un poco más los ejemplos más clínicos, y para responder la pregunta de Sara, eh, no les terminé de contar, pero la historia que yo les hablaba de este paciente que les llamé Juan, me llevó a trabajar en un modelo para predecir la recuperación de la conciencia de los pacientes que tienen lesiones cerebrales adquiridas. Y todo esto lo que hicimos fue utilizar en equipo variables que recolectamos el primer mes, y eso nos permitía saber si el paciente iba a recuperar o no la conciencia. Y conectándolo con la otra pregunta que hicieron al principio, de cuándo ponerlo en producción, cuándo es válido, cómo sabemos, la realidad es que nosotros decimos que tuvimos buenos resultados porque las métricas, por ejemplo, la certeza diagnóstica, la accuracy y la sensibilidad y la especificidad era buena. Nosotros consideramos que arriba de 0,85 es buena y nuestras métricas estuvieron arriba de esos valores. Así que ese sería otro ejemplo concreto, pero hoy se está utilizando en todas las especialidades médicas. Mucho en genética, porque son grandes volúmenes de datos, mucho en imágenes, identificación automática de tumores, medición automática de la atrofia cerebral, medición automática del hipocampo, y así muchas otras cosas más.